La sensibilidad es la señal mínima que debe haber a la entrada de un sistema para obtener una relación señal a ruido mínima a la salida, es decir, para obtener una calidad mínima a la salida. Si partimos de la expresión del factor de ruido, ¿se acuerdan que decíamos que era la relación señal a ruido a la entrada partir por la relación señal a ruido a la salida? Y la desarrollamos como la relación señal a ruido a la entrada será la señal de entrada partida por el ruido de entrada, y en el denominador ponemos la relación señal a ruido mínima que queremos a la salida. A partir de esta expresión podemos obtener la expresión de la sensibilidad. Vean que la sensibilidad viene dada por una constante que es K por T, luego el ancho de banda, el factor de ruido y la calidad medida como relación señal a ruido mínima que queremos a la salida. Esta sería una expresión puesta en formato lineal, y si la ponemos en formato de decibelio tenemos esta otra expresión en la que la constante de Boltzmann y la temperatura ambiente se convierte en menos 164 dBm, luego tendríamos el ancho de banda, 10 por el logaritmo del ancho de banda, luego el factor de ruido en decibelios se convierte en la figura de ruido, y la relación señal a ruido mínima en valores lineales pues la pasamos a valores de decibelio. A esta cantidad de aquí se le llama mínima señal detectable o umbral de ruido, ya que es la señal mínima a partir de la cual todo lo que sobrepase esa cantidad tendremos un exceso de señal sobre el umbral de ruido. Y por tanto la sensibilidad se define como la mínima señal detectable más la relación señal a ruido mínima que queremos a la salida. Por ejemplo, para telefonía móvil en GSM la sensibilidad es de menos 102 dBm, es decir, que con solo 1,8 microvoltios el receptor de un teléfono móvil debe ser capaz de dar una calidad adecuada a la salida. En observaciones vemos aquí que evidentemente si el ancho de banda disminuye, la sensibilidad disminuye, si el dispositivo que estemos diseñando será más sensible. Pero claro, eso será a costa de bajar el ancho de banda, es decir, de bajar la cantidad de datos que vamos a transmitir. La mejor forma de reducir la sensibilidad, es decir, de hacer que el circuito sea más sensible, es precisamente reducir el factor de ruido, hacer los circuitos lo menos ruidosos posible para que el circuito nuestro sea más sensible, sea mejor. Por otro lado, la otra observación que se ve aquí es que normalmente, a veces, ya hoy en día los circuitos suelen ser, las señales que se transmiten suelen ser digitales, y por tanto ya no nos dan la relación señal a ruido mínima a la salida, sino nos dan la tasa de error binario que queremos a la salida. Pues bien, a partir de la tasa de error binario y de la modulación que estemos utilizando se puede obtener la relación señal a ruido mínima a la salida, y a partir de ahí ya se obtiene lo que es la sensibilidad. El rango dinámico nos mide la relación que hay entre el máximo nivel que podemos introducir a la entrada de un sistema con respecto al mínimo nivel que le tenemos que introducir al sistema de la entrada para tener una calidad de señal a su salida razonable. Es decir, que el rango dinámico será la relación entre la señal máxima que le podemos meter al sistema con respecto a la señal mínima que le podemos meter al sistema. Esta sería la expresión en formato lineal y esta sería la expresión en formato de decibelio. En general uno puede pensar entonces que el rango dinámico pues se puede obtener con el máximo cuando el circuito ya está saturado, es decir, la señal máxima que le podemos meter a nuestro circuito para que esté saturado, y el mínimo pues 0 voltios. Sin embargo, sabemos ya que antes de llegar a la fase de saturación ya la señal está bastante distorsionada, con lo cual el máximo se podría fijar en lugar de en saturación un poquito antes. Por ejemplo, cuando empieza a haber una distorsión armónica de salida pues notable. Y por otro lado, el mínimo, decir que es 0 voltios, bueno, pues para señales muy pequeñas puede ser tan pequeña la señal de salida que está por debajo del umbral de ruido, con lo cual quizás sería mejor definir el mínimo mediante el umbral de ruido. Para circuitos analógicos de baja frecuencia, por ejemplo para amplificadores operacionales, para filtros, para convertidores analógicos y tal, el rango dinámico se define de la siguiente manera. El valor máximo será la tensión de entrada máxima para obtener una distorsión armónica determinada, normalmente una total harmonic distortion de un 1%. Y el mínimo se suele medir, se puede obtener a partir de la total output noise. Por ejemplo, supongamos un ejemplo concreto, que esto es un ejemplo de un circuito concreto, en el que el rango dinámico, queremos calcular el rango dinámico. Pues bien, el máximo nos salió que la tensión máxima de entrada para que la distorsión armónica sea de un 1%, nos salió 800 milivoltios de pico, que eso pasado a valores eficaces sale 587 milivoltios eficaces. Y el total output noise, para obtener el valor mínimo, nos salió
esta cantidad, que pasado a valores eficaces sale 135 microvoltios. Pues bien, el rango dinámico en decibelios sería 20 por logaritmo de 587 milivoltios menos 20 por logaritmo de 135 milivoltios. Y nos salió que el rango dinámico de este circuito era 72,7 decibelios. Esta es la definición para circuitos analógicos de baja frecuencia, pero nosotros ya habíamos hablado que para alta frecuencia la distorsión no se suele expresar como distorsión armónica total, sino, por ejemplo, a partir del punto de compresión 1 dB. Por tanto, el rango dinámico para el circuito RF se podría definir como el valor máximo, el punto de compresión 1 dB. Veanlo aquí. Tenemos aquí el punto de compresión 1 dB. Y el valor mínimo, pues, el umbral de ruido, la mínima señal detectable. Pues de esa forma se podría definir el rango dinámico. También podríamos definir el rango dinámico no mediante la mínima señal detectable, sino mediante la sensibilidad, que es un poquito más. Recuerden, la sensibilidad era la mínima señal detectable más la relación señal a ruido mínima que queríamos a la salida. Pues esa sería otra definición del rango dinámico. Esta es más restrictiva. Y también podríamos definir el rango dinámico todavía de forma más restrictiva poniendo como límite inferior como límite superior la señal máxima para que los productos de intermodulación a la salida no superen el umbral de ruido a la salida. Es decir, si pusiésemos una señal más grande a la entrada, a la salida ya tendríamos unos productos de intermodulación más grandes que el umbral de ruido, y entonces no nos valdría. Entonces, como límite máximo, podemos definirlo como señal de entrada máxima para que los productos de intermodulación que tenemos a la salida estén por debajo del umbral de ruido. De esta forma, el rango dinámico se define como Spurious Free Dynamic Range. Rango dinámico libre de espurios, porque los espurios están por debajo del umbral de ruido. Esta sería una forma de definir el rango dinámico mucho más restrictiva. Y también habría otra forma de definir el rango dinámico si en lugar del umbral, el límite inferior lo pusiésemos en la sensibilidad, lo pusiésemos en la mínima señal detectable, pues sería en este caso el Peak Spurious Free Dynamic Range, el rango dinámico de pico, libre de espurios de pico. Y esa sería otra definición de rango dinámico. Dependiendo de la aplicación en la que estemos trabajando, pues se utilizará una definición u otra.